Un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este nuevo video en el cual voy a hablar del concepto de clásico en una obra literaria. Se entiende por una obra clásica aquella que se ha convertido en un modelo, en un ejemplo a seguir, a observar. También se dice que la obra clásica se ha incorporado de manera directa o indirecta en el inconsciente colectivo o individual. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué hace que una novela o un conjunto de cuentos adquiera esta categoría de obra clásica? En primer lugar, podríamos decir que es la tradición, esto es, el transcurso del tiempo. También los propios escritores, que se remiten a obras del pasado, sea para comentarlas, sea para imitarlas. Y en sus obras de estos nuevos escritores se nota la influencia de los grandes clásicos. Las obras literarias llamadas clásicas pueden dividirse en dos grupos: los clásicos antiguos y los clásicos modernos. Entre las primeras podemos mencionar las obras de Homero, Sófocles, Virgilio, Dante Alighieri, como la Divina Comedia, las obras de William Shakespeare y las de Cervantes. Estas obras también se les ha considerado clásicas, además de los factores ya mencionados, gracias a la opinión de los críticos y los especialistas en literatura. Decía que se incorporan de manera indirecta o indirecta al inconsciente colectivo o individual porque pueden ser citadas sin haber sido leídas. Esto puede parecer curioso, pero ¿cuántas veces hemos oído decir a alguien: te hicieron un presente griego? Y está aludiendo a un episodio de la Ilíada de Homero y puede que no haya leído esa obra. En otras ocasiones alguien dice: si los perros ladran es porque avanzamos. Bueno, esto se lo dice Don Quijote a Sancho Panza, y puede que quien cita esta frase no haya leído el Quijote. También decía que hay clásicos modernos. Entre ellos podemos mencionar a Balzac, Charles Dickens, Mark Twain, James Joyce, Marcel Proust, Tolstoy, Dostoyevsky, etc. Franz Kafka, por supuesto. Estos, entre otros ejemplos que podrían citarse. Y a propósito de lo que decía antes, muchas veces decimos ante una situación compleja o difícil: esta es una situación verdaderamente kafkiana. Bueno, ahí estamos remitiéndonos a la prosa compleja de este autor judío checo llamado Franz Kafka, que tanto ha influido en la literatura contemporánea. Como ocurre habitualmente, los escritores suelen discrepar de los críticos y los especialistas, teniendo opiniones diferentes. Anton Chekhov decía que en materia de arte él se guiaba por un principio muy sencillo: me gusta o no me gusta. Este criterio eminentemente subjetivo del gusto individual tiene, por supuesto, una validez importante. No podríamos obligar a un lector a que le guste la Divina Comedia de Dante o la Ilíada de Homero. Tanto así que otro gran escritor, como es Truman Capote, le aconsejaba en una carta dirigida a un muchacho que quería ser escritor, le decía a Capote que si estaba leyendo un libro y este no lo convocaba, no lo provocaba o simplemente no le gustaba, dejara la lectura de ese texto.
De modo que no se trata de leer por obligación, sino por convicción personal. El escritor inglés Gilbert Casey Chesterton, en un notable artículo titulado En defensa de las novelitas populares, hace un contraste entre la literatura llamada clásica y las obras populares. Y desliza una frase sumamente sugestiva. Dice que la literatura es un lujo y la ficción una necesidad. Y luego entra en la defensa de aquellas novelitas que los especialistas miran con verdadero desprecio por considerarlas vulgares, pero que circulan con gran éxito entre el pueblo. Dice Chesterton que estas novelitas representan la sangre del pueblo que tiene la necesidad de ficciones, de aventuras, de argumentos que les conduzcan hacia una puerta que se abre a la esperanza. De modo que la literatura que muchas veces se mira por sobre el hombro, Chesterton la defiende como una necesidad de los pueblos. Y es probable que tenga razón. Esas novelas en que parecen simples, que el héroe se enfrenta al villano y uno es verdaderamente malo y el otro verdaderamente bueno, que son de fácil comprensión, representan esta eterna lucha entre el bien y el mal, y en el pueblo está la necesidad de que triunfe el bien para restablecer el orden de las cosas. Bueno, ahora les dejo un relato de mi autoría que va a leer Mariana. La muerte del monje. Sí, yo maté a Rasputín. Fue una experiencia terrible que cambió mi vida. Lo hice en mi casa de campo, con un grupo de amigos que me esperaban en el segundo piso, mientras yo compartía con el monje en un salón que tenía una escalera que conectaba con el piso superior, pero al cual también se ingresaba por un patio situado en la parte de atrás del inmueble. Lo había acomodado todo para que él se sintiera bien. Los muebles, las alfombras, los cuadros en las paredes, el vino y las copas, los platos y los alimentos. Me había ganado su amistad trabajando con sutileza durante más de un año para acercarme a él. Cuando me invitó a su casa, a la que solo asistían personas de su confianza, comprendí que había llegado el momento de actuar. Le devolví la invitación un frío día de otoño. La nieve cubría las calles y los techos, y el viento soplaba, agitando las ramas de los árboles. Sin saber por qué, puesto que estaba cumpliendo mi deber para con el zar y la monarquía rusa, me sentía triste y perturbado. Ese hombre misterioso, rústico, sin ninguna formación, con fama de santo y taumaturgo, que organizaba orgías y borracheras, había adquirido un inmenso poder, incluso influía directamente en el nombramiento de los ministros. Llegó en su trineo a eso de las 6 de la tarde. Vestía con elegancia, aunque su traje no lograba disimular su origen. Evitaba su mirada magnética que parecía entrar hasta lo más hondo de la conciencia, y su voz, que pronunciaba las palabras con tono sibilino, me intimidaba. Se quitó el abrigo de piel y lo dejó en el respaldo de un sillón. Luego se dedicó a mirar las pinturas, poniendo especial atención en los retratos de familia. Y se detuvo largo rato ante un Cristo tallado en la puerta de un mueble. En la mesa había bandejas con pasteles,
panecillos y botellas de vino de diferentes calidades y procedencias. Yo sabía perfectamente cuáles estaban envenenados. Hablándole de los temas que le atraían, mujeres, gitanos y algo de política, lo llevé a la mesa donde nos sentamos. Mientras discurría la conversación, tanteaba con disimulo y nerviosismo la pistola escondida entre mis ropas. Si el veneno fallaba, la iba a usar. Comió pasteles y bebió el vino que yo le ofrecía, riendo y charlando con entusiasmo, sin que prestara el menor síntoma de malestar. Después de comer una docena de pasteles y vaciar 2 botellas de vino, se levantó y fue otra vez al mueble donde estaba el Cristo, y se quedó inmóvil frente a él. Estimé que había llegado la hora de emplear la pistola. ¿Quién hizo esta imagen?, me preguntó sin apartar la vista del tallado. Empecé a contarle la historia del mueble y la imagen mientras me aproximaba por su espalda. Con un movimiento rápido saqué el arma y le disparé. Se desplomó en el suelo, pero pronto se incorporó al tiempo que decía: «Félix, ¿qué has hecho?». Su enorme estatura y corpulencia le daban el aspecto de un oso. Me derribó de un golpe y a grandes zancadas caminó hacia la puerta que daba al patio. Grité pidiendo ayuda. Mis amigos, que aguardaban en el segundo piso, bajaron corriendo por la escala y juntos perseguimos a Rasputín, que ya llegaba a su trineo. Disparamos sobre él. Esta vez cayó en la nieve, sin volver a levantarse, pero continuaba vivo y nos miraba con sus implacables ojos negros. Lo golpeamos en la cabeza con un bastón relleno con plomo. Enseguida lo envolvimos en su abrigo de piel y lo trasladamos, con su trineo, al río Neva, lanzándolo al agua. Estoy seguro que seguía vivo al entrar a las heladas aguas del río. Al retornar a mi casa, ordené a uno de mis criados de mayor confianza que limpiara la sangre que había quedado en el suelo del salón y también la que cayó en la nieve que cubría el patio, haciéndolo jurar que nunca hablaría del asunto. Los agentes de la Zarina iniciaron una investigación que culminó con el hallazgo del cadáver. Más tarde dijeron que murió ahogado. Circulaban toda clase de rumores. Nosotros, los conjurados, quedamos al margen de toda sospecha. Pero su mirada, de hielo oscuro que oscila y me paraliza, y sus últimas palabras continúan persiguiéndome a través de los años. El zar y su familia fueron asesinados. La monarquía acabó. Se impuso la revolución. Lenin gobierna. Me he instalado en París. Viajo mucho. Pero esa mirada, esas palabras no me dejan en paz. A veces despierto en las noches gritando y sudando, con el corazón saltándome en el pecho. Creo que en cualquier momento la puerta de mi dormitorio se abrirá para dar paso a una figura imponente y vengadora. Y sus manos, que parecen las zarpas de una fiera hambrienta, cogerán mi cuello para estrangularme.